Muy bien. Hay una sección que en el libro la titulan repeticiones, que son como pequeñas variaciones a los problemas de combinaciones y permutaciones que veníamos viendo. Entonces, ahí lo voy a manejar con varios ejemplos, simplemente que muestran pequeños cambios que pueden haber y cómo se manejan. Uno es este, bolas idénticas, pero sin límite de cajas. La pregunta es, ¿de cuántas maneras se pueden colocar tres bolitas idénticas en 10 cajas numeradas? Eso sí, sin límite de cuántas bolas van en cada caja. Para los que trabajaron en la tarea de la semana pasada, esto les debería sonar como familiar. Tres bolitas en 10 cajas numeradas, sin límite de bolitas por caja. ¿Qué tal que piensen en el 3 como el grado y en el 10 como el número de variables? Esto es precisamente el, lo que hicimos con los polinomios homogéneos de grado D. Y la respuesta en este caso es 10 más 3 menos 1 tomados 3. Que viene a ser 12 tomados 3. Y la metodología que proponen en el libro es muy parecida a la que hicimos con las estrellas y las barras. Eh, en el libro lo hacen con una cadena de unos y ceros. Entonces, en lugar de utilizar estrellas y barras, utilizan unos y ceros. Creo que los unos para representar las bolitas y los ceros para separar las cajas. Entonces, eh, sí, sí, si quedaron con dudas de mi explicación, pueden ver la del libro, pero es exactamente la misma historia y en general la eh, R bolitas idénticas se pueden ubicar en N cajas sin límite
de bolitas por caja de n menos r, perdón, n más r menos 1 tomados r maneras. Preguntas. Profe, ¿y por qué? Pues podría explicar brevemente cómo eh, la intuición detrás de... Sí, es exactamente lo mismo que hicimos con los polinomios. Entonces, em, por ejemplo, pensemos en las bolitas como estrellas y las barras separan las cajas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Este arreglo que coloqué aquí quiere decir, en la caja 1 coloqué una bolita, en la caja 2 ninguna, en la caja 3 una, en la caja 4 ninguna, en la caja 5 ninguna, en la caja 6 coloqué una, en la caja 7 nada, en la caja 8 nada, en la caja 9 nada, en la caja 10 nada. Este tipo de arreglos, lo que tenemos que contar es cuántos de estos arreglos hay. Son arreglos de 3 estrellas y 9 barras. Eso es el 10 menos 1. En total son 12 símbolos. Y lo que quiero saber es de cuántas maneras puedo colocar esos 12 símbolos. Cuántas maneras distintas. Y eso, una forma de hacerlo es piense que hay 12 espacios por llenar y coloque las estrellas. ¿De cuántas maneras puede colocar las estrellas? Exactamente lo mismo que hicimos el jueves pasado. ¿Lo recuerdas, Sebastián? Sí, señor. Muy bien. Segundo ejemplo. Ah, bueno, no, aquí está el mismo. El resultado general, el número de maneras de colocar R bolitas idénticas en N cajas es N más R menos 1 tomado 0. Entonces, un ejemplo para aplicar eso, que no sea con bolitas y cajas. ¿De cuántas maneras puede Mauricio escoger 12 donas de entre 5 sabores diferentes? Un minuto para que lo piensen.
Bien. Aquí uno puede pensar en el 12 como las bolitas, en el 5 como las cajas. Es decir, es como que yo, yo cojo unas donas sin sabor y las voy a meter en 5 cajas en las que en esas cajas les vamos a dar el sabor, ¿cierto? Entonces, o pueden pensar en el 12 como el grado y en el 5 como las variables. Claro, los sabores se pueden repetir, las donas no, las donas hay un número limitado específico, que son 12 donas, son 12 bolitas que tengo que ubicar en los 5 sabores. Entonces aquí, aplicando esa proposición, la solución es, lo voy a poner en el mismo orden que está ahí, 5 más 12 menos 1 tomados 12. ¿Qué? Entonces creo que la respuesta de Johan no es correcta. Miren que aquí hay que tener cuidado porque aunque el 12 es mayor que el 5, el 12 es en efecto las bolitas y el 5 son los sabores. Entonces el 12 está jugando el papel del R y el 5 el papel del N. Entonces ahora sí lo voy a escribir bien. 5 más 12 menos 1 tomados 12. Buena pregunta. ¿Será que esto es igual a 5 más 12 menos 1 tomados 5? No. Tendría que ser 5 menos 1 para que sean iguales. Yo puedo seleccionar dónde colocar las 12 estrellas o las 5 menos 1 rayitas. Entonces esto queda 17, 16 tomados 12, o lo que es lo mismo, 16 tomados 4. ¿Una pregunta? Sí, profe. Dime, Edwin. Yo sé que tengo que tomar 12, ¿cierto? Pero el detalle es que en el enunciado no me dicen que específicamente debe haber una de cada sabor. Correcto. No tiene que haber una de cada sabor. Puede haber sabores sin donas. Entonces no podría ser solamente
Ah, no, ya vi el error mío, profe. Muchas gracias. Correcto, Juan Pablo. Eso es cierto, cierto. Muy bien. Voy a continuar. Otra variación posible es que tengamos eh, un punto intermedio, ¿cierto? Hemos tenido o todas las bolitas son distintas o todas las bolitas son iguales. Bueno, ¿qué tal que tengamos un punto intermedio? Entonces, ¿qué tal que tengamos R1 bolitas azules y R2 bolitas rojas? R1 bolitas azules, R2 bolitas rojas. Y hagamos el ejercicio de cuántas maneras se pueden colocar en N cajas, colocando a lo más una bolita por caja. Entonces, una manera sencilla de hacerlo es pensar, vamos a ubicar primero las R1 bolitas. Como es a lo más una por caja, esto equivale a, seleccionar de las N cajas R1 de ellas. N tomados R1, que es lo que puso Johan ahí. Yo creo que Johan va por buen camino. Listo, entonces, en un primer paso, ubiqué esas bolitas azules. Listo. Entonces ahora, una vez ubico las azules, ¿qué opciones tengo para las rojas? Pues no las puedo ubicar donde ya ubiqué las azules. Entonces, los espacios que me quedan son N menos R1 y de esos debo seleccionar R2. Exactamente. Sí, entonces Johan era al revés. Es correcto. N tomados R1 por N menos R1 tomados R2. Tengan en cuenta algo interesante aquí es que, ¿cierto? Cuando uno hace N tomados R1, el orden no importa. Cuando uno hace N menos R1 tomados de R2, el orden no importa. Cuando multiplica, el orden sí importa. Entonces son dos eventos y hay que asegurarse de que no estoy repitiendo. Hay que tener un poquito de cuidado ahí. En este caso no hay ningún problema, pero ese multiplicar hay que ser cuidadoso con ella porque al multiplicar estamos pensando en como producto cartesiano y ahí sí el orden importa. Como estos dos eventos son completamente separados, no hay ningún problema y en efecto se pueden multiplicar.
Muy bien. Siguiente ejemplo. Entonces ahora vamos para un ejemplo que tiene que ver con permutaciones donde hay símbolos repetidos. Entonces, empecemos con este ejemplo. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar las letras de la palabra casa Entonces, claro, aquí el problema es que la A está repetida. Entonces, si uno pensara que esas dos A's, suena bien, Darío. Si uno pensara que esas dos A's son diferentes, ¿cierto? Si uno pensara como que la primera A es diferente de la segunda A, entonces el número de formas de ordenarlos eh, sería 4 factorial, ¿cierto? Es simplemente el número de permutaciones de 4 símbolos. Pero claro, como las AES no son distintas, sino que son iguales, entonces en ese conteo de 4 factorial hay repeticiones. Claro, por ejemplo, un orden sería A1, A2, C, S. Y otro sería A2, A1, C, S. En el conteo del 4 factorial, esos dos son diferentes. Pero en la realidad son el mismo. Y lo mismo pasa con cualquier otra, en cualquier otro de los casos, por decir algo. Eh, A1, C, A2, S y A2, C, A1, S serían distintos si los símbolos fueran distintos, pero realmente corresponden a la misma cosa. Entonces, pueden imaginarse que aquí hay 4 factorial permutaciones, pero cada una se repite, pero realmente corresponden a 4 factorial sobre 2. Eh, palabras diferentes con esas 4 letras. ¿De dónde sale el 2? Me gusta verlo como lo escribieron, como lo escribió Esteban, que es como un 2 factorial. ¿Por qué? Corresponde a las maneras en que se pueden ordenar dos símbolos. Exactamente. ¿Se entiende la idea?
Yo creo que Sebastián nos vas a tener que explicar eso. Profe, es que eh, podríamos tomar las dos A como un tipo de bolitas, ¿sí? O que son del mismo tipo. Entonces, de, primero consideramos la forma de escribir la palabra, que es primero con la C y luego con la S, independientemente de la posición en la que se encuentren las A. Entonces, antes de la C puede haber una o dos A, entre la C y la S puede haber una o dos A, y después de la S puede haber una o dos A. eh, pero tienen que haber dos en total para la letra. Entonces, serían, al fin y al cabo, sería hacer ese mismo proceso, pero dos veces, contando también el otro caso en el que es la S antes de la C. Entonces, Listo. ¿qué Vale, qué? vale, vale, vale. Y da lo Y mismo. entonces sería, sí, sí, da lo mismo, pues al menos en este caso. Entonces es 3 más 2 menos 1, chus 2 multiplicado por 2 y ya. Bacano, bacano. Muy bueno. Pues yo creo que en el que sigue, esa metodología se te va a caer. Y creo que lo que sugiere Felipe va a ser más efectivo. Entonces pongamos un ejemplito como más complicadito. Y es este: ¿de cuántas maneras se pueden ordenar las letras de la palabra pasadas? Y esta, la respuesta, no la escriban en el chat, sino que les voy a enviar un link para colocarlo en un formulario de Google. Ya les voy a enviar el link. Darío pregunta si esto es un multiconjunto. No exactamente, porque en el multiconjunto el orden no importa. Pero uno sí puede pensar como en que los símbolos aquí, eh, como una manera de almacenarlos, de ordenarlos, y de almacenarlos sería como un multiconjunto.
donde la multiplicidad importa. Entonces, aquí nos interesa el orden, pero en general, sí, esto es, uno puede pensar en esto como el conjunto P, A, 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 S, S, D, que es un multiconjunto. Y entonces ya la pregunta sería, ¿de cuántas maneras se puede ordenar este multiconjunto? Sí, yo no me atrevería a hacerlo como lo hizo Sebastián. Yo utilizaría más bien como la idea de Felipe. Pero bueno, seguro que sí se puede hacer con esa idea, claro. La cosa es que tienes que ubicar las aves. Bueno, no sé. Yo muero loco ahí, pero seguro que sí se puede. Entonces aquí de lo que estamos hablando es de permutaciones de multiconjuntos. En el fondo, esto es un problema de permutaciones de multiconjuntos. Profe, Dime, Edwin. ¿me podrías mostrar un momentico otra vez el ejemplo de las donas y los sabores? Sí, claro. Muy bien, profe. Yo tengo 12 donas, ¿cierto? Pero
Por ejemplo, la primera dona yo le podría asignar 5 sabores diferentes en posibilidad. A la segunda dona le podría asignar 5 sabores diferentes en posibilidad, porque se podría repetir sabor. La inquietud mía, ¿por qué no podría ser 5 a la 2? Muy bien, Sebastián. Y muy bien, Camilo, que también probó el método. Listo. Entonces, eh, permíteme representar tu idea, Edwin, como una tupla de sabores. Y voy a llamar a los sabores, no sé, A, B, C, D, E. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la primera dona de sabor A, la segunda dona de sabor A, la tercera dona de sabor A, la cuarta dona de sabor B, B, no sé, muchas Bs. Me encanta la B. Eh, Supongamos que el resto las escogí de sabor B. Esta sería una elección posible. Listo. 3 A's y el resto 9 B's. Bien. Pero otra que estás contando como diferente es A, B, A, A y luego muchas B's. Dentro del conteo que estás haciendo, esas son diferentes. Sin embargo, cuando uno coge las donas y se las va a comer, pues resulta que son la misma historia. Aquí hay 3 donas de sabor A y 9 donas de sabor B. Y aquí hay 3 donas de sabor A y 9 donas de sabor B. Entonces, son dos elecciones que corresponden a lo mismo. Entonces ahí hay que tener presente que las donas como tal no se distinguen. Las bolitas en este caso son idénticas. Lo único que se distingue son las cajas, es decir, los sabores. ¿Está bien, Edwin? Sí, profe, ya con la explicación me queda un poco más claro. O sea que en este caso tendría uno que decir que las donas son indistinguibles. Exacto. Las donas antes de ponerles el sabor son indistinguibles. Antes de meterlas, digamos, en la cajita donde van a tomar el sabor. Antes de sumergirlas en el sabor. Poner alguna, para hacerlo gráfico. O sea que en este caso solamente nos interesarían los sabores. Con el ejemplo serían solo 2 sabores, A y B, con la selección de las 12 donas. ¿Mm?
Bueno, este ejercicio lo hicieron muy bien. De hecho, desarrollaron una metodología adicional. Aquí Sebastián, Federico y Camilo la están discutiendo. Yo la voy a dejar que la perfeccionen. Y todos respondieron bastante bien la pregunta. Voy a pasar al siguiente tema que nos corresponde hoy, que se llama desarreglos. Oigan, sin bullying a Sebastián, por favor. Desarreglos. Un desarreglo de n símbolos diferentes que tienen un orden natural es una permutación en la que ninguno de los símbolos queda en la posición correcta. El número de desarreglos de n símbolos se denota por d sub n. Por ejemplo, pongamos que tenemos tres símbolos. 1, 2 y 3, que tienen un orden natural. Entonces, lo que queremos son permutaciones en las que ninguno queda en la posición correcta. ¿Cuántas permutaciones hay de estos tres símbolos en las que ninguno queda en la posición correcta? Entonces, por ejemplo, yo podría colocar el 2 en la primera posición y eso me obliga a poner el 3 en la segunda y el 1 en la última. Ahí tengo una. Puedo colocar el 3 en la primera posición. El 2 no lo puedo colocar en la segunda, entonces aquí tengo que colocar el 1 y luego el 2. Y ahí van 2. Eh, eh, si no colocara el 3 en la segunda posición, lo tendría que colocar en la tercera y entonces quedaría en la posición correcta. Necesito que todos queden en una posición incorrecta. Por ejemplo, 2, 1, 3 no funciona porque el 3 está en la posición correcta. Este no me sirve. Entonces son permutaciones en las que todos quedan mal ubicados. Creo que solamente hay esas dos. Entonces eso quiere decir que D sub 3 es igual a 2. ¿Se entiende el concepto? Permutaciones en las que todos quedan mal ubicados. Resulta que hay una fórmula para contar el número de desarreglos.
Para n mayor o igual que 1, el número de desarreglos de n símbolos es d sub n igual a n factorial multiplicado por 1 menos 1 sobre 1 factorial más 1 sobre 2 factorial. Aquí debería ir un menos, porque los signos van alternándose. Menos 1 sobre 3 factorial más puntos suspensivos. Y el último es menos 1 a la n por 1 sobre n factorial. Sí, hay que... Johan pregunta si hay que elegir un orden correcto. Sí, exacto. Hay que definir un orden correcto y a partir de eso contar todos aquellos que son incorrectos. Muy bien. Podemos demostrar esta proposición. Aquí vamos a utilizar lo que sabemos de permutaciones y el principio de inclusión-exclusión. Miren que tiene toda la cara de inclusión-exclusión. Una aplicación bonita de eso. Entonces, llamemos a el conjunto de todas las permutaciones de los símbolos 1, 2 hasta n, que tienen un orden natural. Y definamos a sub i el subconjunto de A de las permutaciones en las que i está en la posición correcta. Entonces, permutaciones de ese conjunto donde i está en la posición correcta. Ahora, llamemos D el conjunto de los desarreglos y podemos expresar a D en términos de A y en términos de los A sub I. ¿De qué manera? ¿Cuál sería la relación entre los desarreglos y A y los A sub I? De todas las permutaciones, quito aquellas en las que 1 está en la posición correcta o 2 está en la posición correcta o así hasta n. Quito
La unión. Exactamente, Camilo, gracias. Entonces miren que para hallar la cardinalidad de D, lo único, pues yo conozco la cardinalidad de A, que es n factorial. Entonces lo que me falta es hallar la cardinalidad de esa unión. Y eso lo puedo hacer por inclusión-exclusión. Entonces recordemos que la cardinalidad de A1 unido puntos suspensivos hasta A sub n por el principio de inclusión-exclusión es la suma de las cardinalidades de los A sub i menos la suma de las cardinalidades tomando de intersecciones de aparejitas. Y así sucesivamente, donde voy tomando de A2, de A3, hasta que el último término es menos 1 a la n menos 1 y tomo la intersección de todos. ¿Están conmigo? Muy bien. Entonces ahora lo que sigue es contar. Profe, Dime, Sebastián. ¿me puede repetir, porfa, qué son desarreglos? Sí, claro. Un desarreglo es una permutación de n símbolos, de manera que ninguno quede en la posición correcta. Y un símbolo Sume- I está en la posición correcta si está en la posición I, ¿cierto? Sí, entonces hay como una posición inicial. Se entiende que esos símbolos tienen un orden natural. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3. Asumimos que el orden natural es 1, 2, 3. Entonces, queremos permutaciones en las que el 1 no quede en la posición, en la primera posición, el 2 no quede en la segunda posición y el 3 no quede en la tercera posición. Listo, ahora sí entiendo. Entonces, con eso hace sentido esta fórmula de aquí. ¿Estás de acuerdo, Sebastián? Sí, claro, porque se están contando el conjunto de todas las permutaciones posibles y quitándole sucesivamente las permutaciones que tienen a cada elemento en su posición correcta. Ajá. Listo. Entonces, ahora lo que nos falta es, por un lado, calcular cuánto vale cada uno de estos términos y cuántos sumandos hay en cada uno. Entonces, por ejemplo, si tomamos de a 1, ¿cuál sería la cardinalidad de eso? Entonces son permutaciones de n símbolos donde i está en la posición correcta. Perdón, permutaciones del 1 hasta el n donde
el i está en la posición correcta. ¿Cuál sería la cardinalidad de eso? No sería n-1 factorial. Correcto. Y miren que no depende de i. ¿Cuántas veces ocurre esa cardinalidad en esta fórmula de abajo? Simplemente n veces, porque son simplemente las formas de seleccionar i. Lo voy a escribir como seleccione 1 entre n, y eso es simplemente n. Allá lo que estoy contando ahí es el número de términos en esta suma. Ahora, ¿qué pasa con ahí intersectado con AJ? ¿Cuántos de esos hay? Estoy diciendo, el símbolo I y el símbolo J están en la posición correcta. I y J son diferentes. Entonces eso ocurre n-2, hay n-2 factorial permutaciones en las que I y J están en la posición correcta. ¿Y cuántas veces ocurre eso? Es el número de maneras en que puedo seleccionar I y J, es decir, n tomados 2. Y así sucesivamente. Ya nos podemos imaginar cómo queda la fórmula. De manera que el número de desarreglos de n símbolos va a ser el número de permutaciones, o sea, n factorial, menos esta suma de aquí abajo. Entonces vamos a colocar uno por uno los términos. Tenemos n tomados 1, n menos 1 factorial. Eso viene de esta línea. Que viene de este símbolo de acá. Esta suma de i veces la cardinalidad de A sub i. Ahora vamos por el siguiente. El siguiente sería este de aquí, que lo estamos contando acá. Sería, voy a poner un corchete aquí grande, voy intercalando símbolos acá. Entonces sería n tomados 2, n menos 2 factorial. Y así continúo, donde el último sería menos 1 a la n menos 1, n tomados n, n menos n factorial.
Y miren que aquí se puede simplificar algunas cosas. Si uno expande eso ahí adentro, miren que le queda lo siguiente. Voy a escribir este n tomados 1 como n factorial sobre n menos 1 factorial por 1 factorial multiplicado por n, vámonos acá arriba, menos 1 factorial. El siguiente sería n factorial sobre n menos 2 factorial por 2 factorial. Y arriba podemos el n menos 2 factorial. Y así sucesivamente. Miren que aquí como hay un menos afuera, entonces en lugar de ser menos 1 a la n menos 1 queda menos 1 a la n. Y en el último tenemos n factorial sobre n menos n factorial por n factorial multiplicado arriba por n menos n factorial. Y empezamos a cancelar. Aquí se cancela el n menos 1 factorial con n menos 1 factorial, n menos 2 factorial con n menos 2 factorial. Y así sucesivamente se van cancelando. Puedo sacar este n factorial que aparece en todos los términos. Y lo que me queda es exactamente lo que buscaba, que es 1 menos 1 sobre 1 factorial, 1 sobre 2 factorial, hasta 1 sobre n factorial. Huh. Entonces voy a responder primero la pregunta de Camilo, que es más fácil. Entonces fíjate, Camilo, que aquí había un menos 1 a la n menos 1, pero aquí afuera hay un menos. Entonces cuando meto ese menos, el símbolo del último también cambia y se convierte en menos 1 a la n. La pregunta de David es muy buena y es lo que voy a hacer en la próxima diapositiva. Esto tiene algo que ver con E. Seguramente los que han visto cálculo integral se han encontrado con algo parecido a esto. Esto 1 menos 1 sobre 1 factorial más 1 sobre 2 factorial. Esto se parece a algo que han visto antes. ¿Esto a qué se parece? Sí. Eso es el seno hiperbólico menos el coseno hiperbólico. O es al revés, espere. No, Ah, esto no. se parece mucho a la expansión de Taylor de E a la X. Bueno, ya lo voy a precisar. Sí, David es más preciso que yo. Eso es una trunca, pues una aproximación de 1 sobre E. Eso es correcto. Ahora lo preciso. Entonces aquí termina la demostración. ¿Alguna pregunta sobre la demostración?
Entonces, resulta que podemos aproximar el número de desarreglos utilizando la expansión de Taylor de E a la X. La expansión de Taylor de E a la X es esta. 1 más X sobre 1 factorial más X a la 2 factorial sobre 2 factorial, X al cuadrado sobre 2 factorial, etcétera, etcétera. Y también recordemos que si uno trunca esto, digamos, si uno para en un n específico, pues ya no es exacto, pero es una aproximación. Y mientras más símbolos tenga, mientras más términos tenga, mejor es la aproximación. Entonces, si uno lo trunca hasta el enésimo término, obtiene una aproximación de E a la X. Para obtener exactamente el que tenemos allí, entonces, reemplacemos X por menos 1. Con X igual a menos 1, obtenemos E a la menos 1, que es, como dijo David, 1 sobre E, y reemplazando aquí nos queda 1 más, menos 1 sobre 1 factorial más 1 sobre 2 factorial menos 1 sobre 3 factorial y así sucesivamente hasta menos 1 a la n sobre n factorial. Entonces, esta cosa es una buena aproximación. Esto no es igual, pero es aproximadamente esto. Y mientras más grande sea n, más se aproxima a 1 sobre e. Entonces, se sigue que dn es aproximadamente, miren que a esto solo le falta multiplicar por el n factorial. Entonces esto es el número de desarreglos de n símbolos es aproximadamente n factorial sobre e. Y para ponerlo de otra manera, la proporción de desarreglos comparado con el número total de permutaciones, que es n factorial, es aproximadamente 1 sobre e, que es un número, uno lo puede calcular, pues, lo puede aproximar, esto es como 0.368. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que la proporción de desarreglos es aproximadamente el 36% del total de permutaciones. Y esto es bien interesante. Entonces, es como una aplicación bien interesante porque miren que
utilizando eh, digamos, análisis, podemos demostrar que la proporción de desarreglos tiende a una constante. Y este es el tipo de interacciones entre las diferentes áreas de las matemáticas que cada vez es más importante. Cuando sí, lo voy a dejar ahí. Preguntas, comentarios. En el libro hay algunos otros ejemplos, yo no voy a hacer más. Aquí había un ejemplo de cuántas maneras se pueden ordenar los enteros del 1 al 9 de manera que ningún impar quede en su posición correcta. Lo dejo para que luego libro. Quiero pasar al teorema binomial, que es la última sección del capítulo. Bien. El símbolo n tomados k lo definimos desde una perspectiva de conteo, de combinatoria, pero realmente tiene sí, la próxima semana yo sigo en asesorías. Eh, la próxima semana tengo asesorías, correcto. Entonces, n tomados k lo vimos desde un punto de vista combinatorio, pero tiene una aplicación muy importante que es en el teorema binomial y de hecho, pues eh, a eso se le llama el coeficiente binomial y es debido a este teorema. ¿Qué dice el teorema binomial? Dice que para cualquier x y cualquier número natural n, x más y a la n es igual a la suma desde k igual a 0 hasta n de n tomados k multiplicado por x a la n menos k y a la k.
quizás vale la pena hacer un ejemplo. Yo no tenía preparado un ejemplo aquí, pero lo voy a hacer. Yo, de cierta manera, estaba asumiendo que ustedes conocían este teorema binomial muy bien, pero quizás alguno no. Entonces vale la pena hacer un ejemplito sencillo. Entonces, por decir algo, x más y al cuadrado, según esto, es 2 tomados 0 x a la n menos 0, o sea, x a la 2, más 2 tomados 1, xy más 2 tomados 2, x a la 0, y a la 1. Es decir, lo que ya conocemos, que es 2 tomados 0 da 1, x al cuadrado, más 2 tomados 1 da 2, xy, más 2 tomados 2 da 1, y al cuadrado. No sé si debo hacer más ejemplos o si está bien así. Bien, te lo voy a dejar así y voy a pasar a la demostración. Pero antes quiero hacer un comentario aquí acerca de qué son X y Y. Entonces, miren que aquí yo no puse X y Y en los reales, ni X y Y. ¿Dónde viven X y Y? O sea, ¿para qué valores de X y Y esto es cierto? Johan dice naturales, David dice los reales. Yo les voy a decir que, por ejemplo, Camilo dice los complejos. ¿Será que también se cumple para complejos? Si X y Y son complejos. Sí. De hecho, de hecho, esto es una fórmula simbólica. Aquí X y Y son variables, son indeterminadas, que pueden incluso vivir por fuera de los reales y de los complejos, porque esto es una fórmula simbólica, como van a ver. Por ejemplo, esto se cumple también en cualquier cuerpo, incluso en cualquier anillo, siempre y cuando usted tenga una multiplicación y una suma, entonces esto va a ser cierto. Tiene un alcance muy amplio esta fórmula, mucho más allá de reales. Creo que sí, creo que tiene que ser un anillo conmutativo. Necesitamos que la multiplicación sea conmutativa para que esto sea cierto. Gracias, David. Entonces,
es bueno tener en cuenta eso. Esto va mucho más allá de los números reales. X y Y pueden ser cualquier cosa. De hecho, son como símbolos. Y esto sería cierto incluso para variables X y Y, por ejemplo, en un anillo de polinomios. Listo. Entonces, ahora sí. La demostración típica de esto se hace por inducción. Entonces, hay una demostración típica que se hace por inducción y que usa el hecho que n tomados k es igual a n-1 tomados k-1 más n-1 tomados k para hacer el paso inductivo. Para hacer el paso al siguiente. Entonces esto es como la demostración típica. Yo quiero aquí como dar la idea de cómo es una demostración basada más en lo que estamos haciendo, que es combinatoria. Listo. Entonces, imagínense que tomemos x más y a la n y lo expandimos. Lo expandimos como x más y por x más y, puntos suspensivos, x más y. Y esto n veces. Y supongan que uno sigue expandiendo eso. Voy a hacer un ejemplito pequeño aquí abajo como para ilustrarles qué es lo que ocurre. Entonces supongamos que uno coge x más y por x más y por x más y. Entonces cuando hace eso, permítanme escribirlo de la siguiente manera. Uno queda con x por x por x. Luego x por x por y más x por y por x más x por y más y así sucesivamente. Miren que cada término de esta expansión se construye tomando x o y del primer factor, x o y del segundo factor, x o y del tercer factor. Entonces, vamos a decirlo así. Al expandir este producto, cada término es un producto de k, yes y n menos k x's. Y se repite. O sea, hay unos que se van repitiendo. Por ejemplo, yo creo que aquí ya empezaron a ver repetidos. Por ejemplo, xxy es lo mismo que xyx. Entonces, el coeficiente de x a la n menos k por y a la k es el número de veces que este ocurre.
Es decir, el número de maneras en que se pueden escoger calles de n factores. Es decir, de cuántas maneras se pueden escoger calles de n factores n tomados k. ¿Qué tal la idea? ¿Algún comentario? ¿Están de acuerdo con esa demostración desde la combinatoria? Se quedaron como mudos. Y miren que con esta demostración se hace evidente lo que les estaba diciendo sobre la naturaleza de X y Y. Aquí simplemente estamos contando, entonces necesitamos simplemente que X y Y pertenezcan a un conjunto en el que haya una suma, una multiplicación, que cumplan lo básico de la suma y la multiplicación, que la multiplicación sea conmutativa para que estas dos cosas sean en efecto iguales. Entonces, como decía por allí David, el anillo debe ser conmutativo. Y este símbolo simplemente está contando cuántas veces aparece ese término. Voy a pasar la hoja. Deténganme si tienen alguna duda antes de que pase. Profe, Sí, dime, Edwin. eh, bueno, lo del coeficiente me queda claro. El tomar calles de n factores. Pero eso sería para cada término, ¿cierto? Pero entonces la parte de la sumatoria,
la sumatoria me dice que es n. Yo cómo sé que específicamente si son n. Por ejemplo, en la cuadrática que especificaste anteriormente, al expandirlo nos dio 3 términos, pero si lo hacemos uno por uno nos dan 4, sabiendo que n es 2. Sí, perfecto. Entonces, Entonces, en este caso, por ejemplo, en este caso tenemos el coeficiente, pero de cada término, pero yo cómo sé específicamente que son n en total para determinar la suma. perfecto. Entonces utilizaríamos la propiedad que está en la parte superior derecha. No, no es necesario. Entonces, los términos, uno lo que va a hacer es agrupar, ¿cierto? Entonces, eh, por ejemplo, este x, x, y y este x, y, x corresponden a la misma cosa que es x al cuadrado y. Y lo que estoy es contando cuántas veces aparece eso. Entonces ahora tu pregunta es cuántos de estos diferentes hay. ¿Cuántos términos van a quedar al final? Después de que agrupen. Y esos simplemente son exactamente n más 1 términos diferentes. ¿Por qué? Porque cada término va a ser el producto de k y's y n menos k x's. Es decir, los coeficientes todos van a ser de la forma x a la n menos k por y a la k. ¿Y de cuántas maneras puedo hacer eso? Simplemente, ¿de cuántas maneras puedo escoger k? Es decir, k lo puedo escoger de n menos 1 formas. K puede ser 0, K puede ser 1, K puede ser 2, y lo máximo que puede ser K es exactamente n. Los términos posibles son x a la n, y a la 0, x a la 1, y a la, perdón, x a la n menos 1, y a la 1, y así uno de los exponentes va bajando y el otro va subiendo. ¿Está bien, Edwin? Sí, pero fue un poco más claro ya. El detalle este es que, por ejemplo, tú me expresas que en este ejemplo tú los coges, por ejemplo, coge la pareja x al cuadrado y, ¿cierto? Pero hay momentos en los cuales que no necesariamente son parejas, pueden ser más términos. Claro. Por ejemplo, si uno expande el de x más y a la 4, van a haber De, términos que se repiten 6 veces, por ejemplo. de hecho, este que seleccioné aparece 3 veces. X, X, Y, X, Y, X y Y, X, X. 3 veces. Y Y, es XX. precisamente- y ese va a ser precisamente el coeficiente de X al cuadrado Y. Es contar cuántas veces aparece X al cuadrado Y. Que en ese caso, el 3 sería, por ejemplo, el n tomados de acá en el renglón, en ese mismo renglón, pues de la explicación del coeficiente. O sea, el 3 sale del n tomados de acá, que serían los ky's en n factores. Correcto. Es 3 tomados
1. Listo. Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Estos coeficientes binomiales están asociados con el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es una construcción que ustedes seguramente han visto. Es un triangulito de números en las que en los lados colocamos unos. Sí, los dos lados van con unos. Y debajo y para llenar el interior, entonces debajo de dos números colocamos la suma de ellos. 1 más 1 da 2. Aquí 1 más 2 da 3. 1 más 2 da 3. Y así seguimos llenando el triángulo. 1 más 3 da 4. 3 más 3 da 6. 3 más 1 da 4. Así sucesivamente. 5, 10, 10, 5. Resulta que ese triangulito tiene exactamente los coeficientes binomiales. En la puntica está 0 tomados de 0. Por los laditos viene 1 tomados 0 y 1 tomados 1. Luego aquí 2 tomados 0. Y aquí va la suma de estos dos, que resulta que es 2 tomados 1. Luego aquí 2 tomados 2. 3 tomados 0. 3 tomados 3. 3 tomado 1. 3 tomados 2. Y así sucesivamente. Y eso no es casual. Digamos, uno puede demostrar que eso es cierto utilizando precisamente esa identidad que les coloqué ahorita. Digamos, la demostración de que el triángulo de Pascal tiene exactamente los símbolos, los coeficientes binomiales, viene de la identidad n tomados k es igual a n menos 1 tomados k menos 1 más n menos 1 tomados k. Aquí precisamente lo que estoy es sumando dos elementos consecutivos para colocar el que está exactamente debajo. Ese triángulo de Pascal es una maravilla. Eso tiene muchas aplicaciones interesantes. Digamos, sí, muchas propiedades interesantes. Y en el libro las hablan de algunas como en algún detalle. Es bacano, lo pueden mirar. A nosotros, pues particularmente nos interesa que precisamente cada fila tiene los coeficientes binomiales de x más y a la potencia n, donde n es la fila en la que estoy. Entonces, nos interesa particularmente que la fila i tiene
los coeficientes de x más y a la i. Pero hay cantidades de otras aplicaciones. Uno puede encontrar los números de Fibonacci ahí. Uno, hay una cosa bien bonita y es que ahí está la representación decimal de 11 a la n. Miren que este de acá es 11 a la 0. 11 a la 0. Este de acá es 11 a la 1. 121. Si uno lee eso como es 11 a la 2. Y este de acá es 11 a la 3. Y así sucesivamente. Hay que tener cuidado una vez uno empieza a encontrar cosas que no son dígitos, porque en ese caso lo que estábamos diciendo es como una representación decimal que permite coeficientes mayores que 9. Pero sí, en efecto, eso está ahí. Y hay unos ejercicios en los que les pedimos probar eso. Entonces esto es una maravilla, ese triángulo de Pascal tiene muchas propiedades bonitas. Pero yo no voy a entrar en esos detalles aquí. Una pregunta sobre el triángulo de Pascal. Profe, aquí cuando se habla de fila, empezamos a tomar entonces desde la fila 0. Sí, correcto, No desde la fila 1, sino desde la fila 0. correcto. Fila 0, Ok. 1, 2, 3. Es la fila. Bien. Por último, para terminar, em, tengo dos ejemplitos. Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Férico. Es que pues se me quedó, pues, pues me puse a pensar con lo del teorema del binomio, ¿cierto? Pues arriba, en la parte de arriba donde está x más y a la n, ¿cierto? Ujú. ¿Puedes subir a esa diapositiva, por favor? Esa. Hay una parte de la demostración que no me queda clara, pues como que no conecto bien. Dice, al expandir este producto, cada término es un, hay de producto de Sí, K, yes. O sea, sí. ¿de dónde sacamos el K? O sea, no conecto bien porque en la expresión solo tenemos X más Y todo eso a la N. O sea, solo hay como tres variables, pero no me queda claro de dónde sacamos el K. O es un número que asignamos a la cantidad de Y's. Mira, cuando tú lo expandes, cuando tú coges este producto, lo expandes, entonces lo que vas a hacer es coger, por ejemplo, X por Y por X, ¿cierto? Haces un producto de un número de K's, un número de Y's y un número de X's. Sí, A eso me refiero. Al expandir ese producto, cuando haces el siguiente paso, entonces te va a quedar X por X, luego X por X por Y más, y el último, digamos, Y por Y, puras Y's. Son una cantidad de términos que aparecen de aplicar la distributiva aquí. Cada uno ok. de estos es el producto de KY's y N menos KX's.
donde k varía entre 0 y n. Por cada término va a ser exactamente el producto de n variables. Listo. Listo, listo, listo. Sí, porque pues en la demostración no me queda claro de dónde salía la K, pero ya entiendo. Gracias, profe. Muy bien. Creo que me alcanza el tiempo para hacer un ejemplito cortico aquí. Y es una aplicación directa del teorema que nos muestra como la utilidad sin necesidad de expandir completamente. Uno puede encontrar el coeficiente de x a la 16 en esta expresión. 2x al cuadrado menos x sobre 2 a la 12. Parece como complicado y costaría mucho expandirlo completamente para encontrar exactamente cuál es el coeficiente de x a la 16, pero utilizando el teorema binomial podemos encontrarlo más o menos fácil. ¿Cómo? Miren, entonces apliquemos el teorema binomial. ¿Qué nos dice? 2x al cuadrado menos x sobre 2 elevado a la 12 es igual a la suma desde k igual a 0 hasta 12 de el coeficiente binomial, que es 12 tomados k, multiplicado por 2x al cuadrado elevado a la 12 menos k, multiplicado por x sobre 2 elevado a la k. Perdón, esto va con un menos aquí, porque es menos x sobre 2. Puedo expandirlo un poquito más. Digamos, simplificarlo un poquito. ¿Qué me interesa? Me interesa ver la potencia de x. Entonces voy a sacarle todo y voy a juntar las x's. Listo. Entonces, por un lado tenemos el 12 tomados k. Por otro lado tenemos un 2 elevado a la 12 menos k. También tenemos un menos 1/2 elevado a la k. Y luego todo lo que tiene x sería x a la 2 por 12 menos k más k. Ahora, yo quiero saber cuándo ese exponente es exactamente 16. Entonces me pregunto aquí, ¿cuándo dos por 12 menos k más k es igual a 16? Entonces, eso me lleva, si uno lo trabaja un poquito, organiza, suma, resta y llega a la conclusión de que k tiene que ser exactamente 8. Es el único valor que me da un exponente de 16 en la x. Entonces, va a haber un único término al final, después de agrupar, con exponente x a la 8, y ocurre cuando k es igual a
perdón, un exponente 16 y ocurre cuando k es igual a 8. Entonces ya para encontrar el coeficiente, lo único que tengo que hacer es tomar este coeficiente de acá con k igual a 8. Reemplazo k por 8, por 2 a la 12 menos 8, por menos 1/2 a la 8, y eso da pues lo que da. Uno hace ese cálculo y encuentra ok, ya Camilo lo corrigió. Entonces, esta sería la respuesta. Muy bien. Excelente, Johan. Con eso termina la clase de hoy. Ya son las 10:01. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el jueves. Que tengan un feliz día a las velitas. Y bueno, hasta luego. Hola, profe. Gusto.